El millonario invitó a la limpiadora en broma, pero cuando llegó todos quedaron en shock. Miren nada más. La Cenicienta llegó al baile, murmuró alguien entre la multitud, mientras los flashes de las cámaras iluminaban el salón del Hotel Presidente. Diego Santamaría se quedó sin palabras al ver a Esperanza descender por la escalinata principal. El vestido azul real se ajustaba perfectamente a su figura, y el collar de diamantes prestado brillaba bajo las luces del candelabro. Todos los invitados habían volteado a verla, algunos con admiración, otros con shock evidente. «No puede ser», susurró Valentina Herrera, apretando la copa de champán hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Cómo se atreve esa mujer a presentarse aquí?» Esperanza caminó con la cabeza en alto, ignorando los murmullos y las miradas. Sus ojos buscaron a Diego entre la multitud, y cuando sus miradas se encontraron, él sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Buenas noches, señor Santamaría», dijo Esperanza con una sonrisa serena al llegar hasta él. «Gracias por la invitación, pero para entender cómo llegaron a este momento, hay que retroceder 3 meses. Las torres de cristal de Santa Fe se alzaban imponentes contra el cielo gris de Buenos Aires. En el piso 20 del edificio más alto, Diego revisaba contratos mientras tomaba su 5º café del día. A los 35 años, había convertido la empresa familiar en el imperio inmobiliario más grande del país. Pero el éxito tenía su precio. Su teléfono vibró. Otro mensaje de su madre preguntando cuándo le daría nietos. «Señor Santamaría, la reunión con los inversores japoneses es en 1 hora», le recordó su secretaria desde la puerta. Diego asintió sin levantar la vista de los documentos. Había aprendido que el trabajo nunca terminaba cuando eras el dueño de todo. Mientras tanto, a 15 kilómetros de distancia en el barrio de San Telmo, Esperanza Morales se despedía de su hija Sofía antes de ir a trabajar. «Mami, ¿por qué tienes que trabajar de noche?», preguntó la niña de 8 años, abrazándola fuerte. «Porque así puedo estudiar de día, mi amor», respondió Esperanza acariciando el cabello oscuro de su hija. «Todo lo que hago es para darte un futuro mejor». Sofía asintió con seriedad. A pesar de su corta edad, entendía que su mamá se sacrificaba por ella. La abuela Carmen, la vecina que cuidaba a Sofía por las noches, apareció en la puerta. «Anda, mija, no llegues tarde. Yo me encargo de la princesa». Esperanza tomó 2 colectivos para llegar al centro. Durante el viaje, repasó mentalmente las lecciones de Derecho Constitucional que había estudiado esa mañana. Llevaba 3 años estudiando la carrera por las noches, después de que la despidieran del bufete donde trabajaba como secretaria. A las 8 de la noche, Esperanza llegó al edificio de Santamaría y Asociados. Se cambió el vestido sencillo por el uniforme de limpieza y comenzó su rutina. Aspiradora, trapeador, productos de limpieza y sobre todo silencio. Los pocos empleados que trabajaban hasta tarde la trataban como si fuera invisible. Diego se había quedado revisando un contrato importante cuando escuchó el sonido de la aspiradora en el pasillo. Miró el reloj, las 10 de la noche. Siempre trabajaba hasta tarde, pero nunca había prestado atención a la mujer que limpiaba las oficinas. Esa noche algo cambió. Tal vez fue la curiosidad o tal vez la soledad que sentía últimamente, pero Diego decidió salir de su oficina. En la sala de juntas encontró a Esperanza sentada durante su descanso, leyendo un libro grueso. «¿Derecho constitucional?», preguntó Diego acercándose sin hacer ruido. Esperanza se sobresaltó y cerró el libro rápidamente. «Disculpe, señor. No sabía que estaba aquí. Ya me voy». «No, espera». Diego levantó la mano. «¿Estudias Derecho?». Esperanza lo miró con desconfianza. Los jefes nunca le hablaban, y cuando lo hacían generalmente era para quejarse. «Sí, señor, en la Universidad de Buenos Aires». «¿En qué año vas?». «5º año, señor. Me gradúo el próximo semestre». Diego se sentó en una de las sillas de la mesa de juntas, algo que sorprendió a Esperanza. Los jefes no se sentaban a conversar con la limpiadora. «¿Y qué quieres hacer cuando te recibas?». Por primera vez, Esperanza sonrió genuinamente. «Abrir mi propio bufete, especializado en derecho laboral. Quiero ayudar a gente como yo». Había algo en su manera de hablar, en la determinación de su voz,
que llamó la atención de Diego. No era solo una limpiadora. Era una mujer con sueños, con metas, con una inteligencia que brillaba en sus ojos oscuros. ¿Tienes familia?, preguntó Diego sin saber por qué. Una hija, Sofía, tiene 8 años. ¿Y el padre? La sonrisa de Esperanza se desvaneció. Se fue cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no estaba listo para ser padre. Diego sintió una punzada de algo que no pudo identificar. Admiración, respeto. Esta mujer había criado sola a una hija mientras estudiaba una carrera y trabajaba por las noches. Diego, ¿qué haces aquí tan tarde? La voz cortante de Valentina Herrera interrumpió el momento. Esperanza se puso de pie inmediatamente, guardando el libro en su bolsa de trabajo. Ya me iba, señor. Disculpe la molestia. Valentina observó la escena con ojos fríos. Llevaba un vestido de diseñador que costaba más que el sueldo anual de Esperanza, y su mirada despectiva no pasó desapercibida. ¿La limpiadora te está molestando?, preguntó Valentina con voz melosa pero venenosa. No me molesta para nada, respondió Diego molesto por el tono de su socia. De hecho, estábamos teniendo una conversación muy interesante sobre derecho constitucional. Valentina soltó una risa falsa. ¡Qué gracioso! ¿La limpiadora sabe de leyes? Seguramente vio una novela en la televisión. Esperanza apretó los puños, pero no dijo nada. Necesitaba ese trabajo. Con permiso, murmuró, y salió de la sala con dignidad intacta. Diego observó cómo se alejaba, notando por primera vez la gracia natural de sus movimientos, la manera en que mantenía la cabeza en alto a pesar de la humillación. Valentina, eso estuvo fuera de lugar. ¿En serio la vas a defender? Diego, es la limpiadora. No te confundas, por favor. Esa noche Diego no pudo concentrarse en los contratos. Siguió pensando en Esperanza, en sus sueños de ser abogada, en la fortaleza que había mostrado ante los comentarios crueles de Valentina. Había algo en esa mujer que lo intrigaba, algo que no podía quitarse de la cabeza. Esperanza, por su parte, llegó a casa más tarde de lo usual. Sofía ya estaba dormida, pero Carmen la esperaba con un café caliente. ¿Cómo estuvo el trabajo, mija? Extraño, respondió Esperanza, sentándose en la pequeña mesa de la cocina. El jefe me habló hoy, el dueño de la empresa. ¿Y qué quería? Nada malo, solo conversamos sobre mis estudios. Carmen la miró con curiosidad. ¿Y cómo es? Esperanza pensó un momento en Diego Santamaría, en sus ojos cansados, en la manera en que había escuchado con atención real, en cómo había defendido su dignidad ante Valentina. Diferente, murmuró, muy diferente a lo que esperaba. 3 semanas después del encuentro en la sala de juntas, Diego no podía sacarse a Esperanza de la cabeza. Había empezado a quedarse más tarde en la oficina, esperando cruzarse con ella durante sus rondas de limpieza. Sus conversaciones se habían vuelto una costumbre nocturna. Ella le contaba sobre sus clases de derecho. Él le hablaba de casos legales complicados que manejaba la empresa. ¿Sabes qué me gusta de ti?, le había dicho Diego la noche anterior. Que ves las cosas de manera diferente, no como los abogados que trabajo normalmente. Esperanza había sonreído mientras limpiaba los cristales de su oficina. Es porque vengo de abajo, señor Santamaría. Uno ve la ley distinto cuando la ha necesitado de verdad. Ahora, sentado en la sala de juntas con los miembros del consejo directivo, Diego apenas prestaba atención a los números que presentaba el contador. Su mente seguía en esa conversación, en la manera en que los ojos de Esperanza se iluminaban cuando hablaba de justicia social. Y para la gala benéfica de este sábado, esperamos recaudar al menos 2 millones de pesos, decía Valentina, señalando las proyecciones en la pantalla. Será el evento más importante del año. Toda la alta sociedad estará presente. ¿Ya confirmaste tu acompañante, Diego?, preguntó el licenciado Mendoza, uno de los socios más antiguos. Mi esposa está ansiosa por saber quién será la afortunada. Diego asintió distraídamente. Sí, ya está confirmado. Valentina sonrió con satisfacción. Desde hacía meses insinuaba que deberían ir juntos, como en los viejos tiempos. Por cierto, continuó Valentina con voz casual pero cargada de veneno. Ayer me enteré de algo muy gracioso. Parece que nuestra limpiadora nocturna anda diciendo por ahí que estudia derecho. ¿Pueden creerlo?
La pobre mujer debe ver muchas novelas en la televisión. Los socios rieron condescendientemente. Diego sintió que se le tensaba la mandíbula. Se llama Esperanza Morales, dijo con voz tranquila pero firme. Y no solo estudia Derecho, está en 5º año en la UBA. La risa se detuvo abruptamente. Valentina lo miró con sorpresa. Diego, no me digas que has estado conversando con ella. ¿Y qué si he conversado? Es una mujer inteligente y trabajadora. Es la limpiadora, intervino Mendoza con desdén. Estas personas siempre inventan historias para llamar la atención. Seguramente quiere que le des dinero para sus supuestos estudios. O peor, agregó Valentina, tal vez está buscando enganchar a alguien rico. Ya sabes cómo son estas mujeres de clase baja. Diego sintió la sangre hervirle en las venas. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. De hecho, Esperanza va a acompañarme a la gala del sábado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los rostros alrededor de la mesa lo miraban con shock absoluto. Valentina palideció hasta ponerse casi transparente. ¿Perdón?, susurró Mendoza. Diego se dio cuenta de lo que acababa de decir, pero ya no había vuelta atrás. Esperanza Morales será mi acompañante en la gala benéfica. Diego, empezó Valentina, pero él la interrumpió. La reunión terminó. Buenos días. Se levantó y salió de la sala, dejando atrás un murmullo de voces incrédulas y escandalizadas. En el pasillo, se apoyó contra la pared y se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué acababa de hacer? El problema era que ahora tenía que encontrar a Esperanza y explicarle que había usado su nombre en un momento de impulsividad. Seguramente ella pensaría que estaba loco, o peor, que se estaba burlando de ella. Pasó el resto del día ansioso, esperando que llegara la noche para hablar con Esperanza. Pero cuando las 8 de la noche llegaron, ella no apareció. Tampoco a las 9. A las 10, Diego estaba caminando por los pasillos como león enjaulado. ¿Buscas a alguien? La voz de Esperanza lo sobresaltó. Se dio vuelta y la encontró en la puerta de su oficina, con el uniforme de limpieza puesto pero sin sus implementos de trabajo. Esperanza, necesito hablar contigo. Ya lo sé, dijo ella con una sonrisa extraña. Todo el edificio está hablando de lo mismo. Al parecer voy a acompañarlo a una gala el sábado. Diego cerró los ojos. Las noticias viajaban rápido entre los empleados. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicar qué? ¿Que usó mi nombre como broma en una reunión? ¿Que quiso molestar a sus socios hablando de la limpiadora que se cree abogada? La voz de Esperanza era tranquila, pero Diego podía sentir la tensión debajo de esa calma. No fue una broma. Bueno, no exactamente. Estaban hablando mal de ti, diciendo cosas horribles, y yo... ¿Y usted qué? ¿Se sintió mal por la pobre limpiadora? ¿Quiso defenderme? Diego la miró fijamente. Había algo diferente en sus ojos, una determinación que no había visto antes. Sí, exactamente eso. Esperanza asintió lentamente. Está bien, entonces. ¿Está bien? Acepto su invitación, señor Santamaría. Diego parpadeó, seguro de haber escuchado mal. ¿Qué dijiste? Que acepto acompañarlo a la gala del sábado. ¿No era esa la invitación? Esperanza, no entiendes. Esa gala es diferente. Van los empresarios más importantes del país, políticos, celebridades. Cuesta $500 la entrada. La ropa, los zapatos, todo es... ¿Caro? Esperanza sonrió. Sí, me imagino. Pero, ¿sabe qué? Llevo 5 años limpiando oficinas para pagar mis estudios. He trabajado doble turno cuando Sofía está enferma. He comido fideos una semana entera para poder comprarle útiles escolares. Si pude hacer todo eso, creo que puedo manejar una fiesta de ricos. Diego la miró con una mezcla de admiración y pánico. No tienes que hacer esto. Fue mi error. Yo puedo arreglarlo. ¿Arreglarlo cómo? ¿Diciéndoles a sus socios que mentía? ¿Que la limpiadora no era digna de acompañarlo después de todo? Esperanza se acercó un paso, y Diego pudo oler su perfume barato pero dulce. Señor Santamaría, usted me defendió cuando no tenía que hacerlo. Ahora es mi turno de defenderlo a usted. No voy a dejar que piensen que es un mentiroso. Pero nos vemos el sábado a las 8, dijo Esperanza dirigiéndose hacia la puerta. Y señor Santamaría, llámeme Esperanza. Creo que después de esto ya nos conocemos lo suficiente.
Diego se quedó solo en su oficina, viendo cómo se alejaba. Había querido protegerla de los comentarios crueles de Valentina y los socios, pero ahora se daba cuenta de que tal vez Esperanza no necesitaba su protección. Tal vez era más fuerte de lo que él había imaginado. El teléfono sonó. Era Valentina. Diego, tenemos que hablar. Lo que dijiste hoy en la reunión fue en serio, Valentina. Esperanza va a acompañarme el sábado. Esto es una locura. ¿Sabes lo que va a pensar la gente? ¿Sabes cómo va a quedar la imagen de la empresa? Francamente, me importa muy poco lo que piense la gente. Pienso en ti, Diego, en tu reputación. Esa mujer no pertenece a nuestro mundo. Diego miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. Tal vez es nuestro mundo el que necesita cambiar. Colgó el teléfono y se preguntó en qué se había metido. En 5 días, Esperanza Morales estaría a su lado en el evento social más importante del año. Y por alguna razón que no entendía completamente, la idea lo emocionaba más de lo que había estado en mucho tiempo. Esperanza colgó el teléfono público de la esquina con las manos temblorosas. Acababa de llamar a Carmen para decirle que llegaría tarde del trabajo, pero no había mencionado el verdadero motivo. ¿Cómo explicarle a alguien que había aceptado ir a la gala más exclusiva de Buenos Aires? Durante el trayecto en colectivo de regreso a San Telmo, la realidad empezó a golpearla. Había actuado por impulso, movida por la indignación y el orgullo herido. Pero ahora, sentada en el asiento de plástico agrietado, rodeada de trabajadores nocturnos como ella, la magnitud de lo que había aceptado comenzaba a hundirse. Una gala benéfica, $500 la entrada, los empresarios más importantes del país. ¿En qué me metí?, murmuró para sí misma. Al llegar a casa, encontró a Sofía haciendo la tarea en la mesa de la cocina bajo la supervisión de Carmen. «Mami, llegaste temprano», dijo la niña, corriendo a abrazarla. «Sí, mi amor. ¿Cómo estuvo el colegio?» «Bien. La maestra dijo que mi ensayo sobre los derechos de los niños fue el mejor de la clase». Esperanza sonrió, sintiendo que el corazón se le hinchaba de orgullo. Todo lo que hacía era por Sofía, para darle las oportunidades que ella nunca había tenido. «Mija, te ves rara», observó Carmen. «¿Pasó algo en el trabajo?» Esperanza miró a su hija, que había vuelto a concentrarse en sus matemáticas. «Carmen, ¿puedes venir un momento?» Se dirigieron al pequeño patio trasero donde tendían la ropa. Bajo la luz amarillenta del farol, Esperanza le contó todo a su vecina y mejor amiga. «¿Estás loca?», fue la primera reacción de Carmen. «¿Una gala de millonarios, tú? Gracias por el voto de confianza». «No es eso, Esperanza, es que... ¿sabes lo que significa? La ropa, los zapatos, el peinado, todo eso cuesta una fortuna». «Lo sé». Esperanza se sentó en la silla plástica desvencijada, pero no podía echarme atrás. Fue como si fuera una prueba, como si tuviera que demostrar que valgo tanto como cualquiera de esas mujeres ricas. Carmen se quedó pensativa un momento. «¿Sabes qué? Tienes razón. Eres 10 veces más inteligente que cualquier señora de esas. El problema es la plata. Tengo algunos ahorros. No van a alcanzar, mija. Un vestido para esa clase de evento cuesta lo que tú ganas en 6 meses». Esperanza sintió que se le caía el alma a los pies. Carmen tenía razón. Había actuado por orgullo, pero la realidad era implacable. «Espera», dijo Carmen de repente, «¿te acordás que trabajo en la boutique de la señora Rodríguez?» «Sí. ¿Y?» «Ella tiene contactos en el mundo de la moda. A veces llegan vestidos que las clientas devuelven, o muestras de diseñadores. Tal vez podamos conseguir algo». Por primera vez desde que había aceptado la invitación, Esperanza sintió un rayo de esperanza. «¿En serio harías eso por mí?» «Claro que sí, pero con una condición. Mañana vamos juntas a hablar con la señora Rodríguez. Y nada de orgullo, ¿eh? Si necesitas ayuda, la pides». Al día siguiente, Esperanza se tomó la mañana libre de estudios para acompañar a Carmen a la boutique. La señora Rodríguez, una mujer elegante de 60 años, escuchó la historia con interés creciente. «¿Una limpiadora que estudia Derecho?», murmuró. «Interesante. ¿Y dices que va a acompañar a Diego Santamaría?» «Sí, señora». La señora Rodríguez se quedó pensativa. «Mira, tengo un vestido que puede servir. Una clienta lo devolvió porque había engordado y no le quedaba.
Es de una marca buena, pero no ostentoso, elegante sin ser vulgar. Cuando Esperanza se probó el vestido azul real, Carmen ahogó un grito. «Dios mío, te queda perfecto». El vestido tenía líneas sencillas pero favorecedoras, con un corte que realzaba su figura sin ser provocativo. El color hacía resaltar sus ojos oscuros y su piel morena. «¿Cuánto cuesta?», preguntó Esperanza con temor. «Para ti, nada», dijo la señora Rodríguez. «Considera que es mi contribución a la causa. No puedo aceptar». «Claro que puedes. Pero quiero algo a cambio, que cuando seas abogada recuerdes a las mujeres como yo, que trabajamos para salir adelante». Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Se lo prometo». Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. Carmen conocía a una peluquera que trabajaba en su casa y que aceptó peinarla por un precio módico. Una compañera de estudios que trabajaba en una perfumería le consiguió maquillaje de muestra. Mientras tanto, en su oficina del piso 20, Diego no podía concentrarse en nada. Había cancelado 3 reuniones importantes y su secretaria comenzaba a mirarlo con preocupación. Valentina no había parado de llamarlo, cada vez más desesperada. «Diego, todavía estás a tiempo de arreglar esto», le había dicho esa mañana. «Puedes decir que ella se enfermó, que tuvo una emergencia familiar». «No voy a hacer eso». «¿Por qué? ¿Qué significa esa mujer para ti?» Diego se había quedado callado. No sabía cómo responder esa pregunta, ni siquiera para sí mismo. El viernes por la noche, Esperanza llegó al trabajo más nerviosa de lo usual. Al día siguiente sería la gala, y aún tenía dudas sobre si estaba haciendo lo correcto. Diego la estaba esperando en su oficina. «Esperanza, necesito preguntarte algo y quiero una respuesta honesta. Dígame, ¿de verdad quieres hacer esto? Porque si tienes dudas, puedo cancelar. Puedo inventar cualquier excusa». Esperanza lo miró fijamente. En sus ojos vio algo que no esperaba. Preocupación genuina. No estaba preocupado por su imagen o por lo que dirían sus socios. Estaba preocupado por ella. «¿Usted quiere cancelar? No se trata de lo que yo quiera. Se trata de que no quiero que te sientas incómoda o que... Señor Santamaría». «Diego», se corrigió. «Voy a ir a esa gala y voy a demostrarles a todos esos snobs que una mujer trabajadora vale tanto como cualquiera de sus esposas millonarias». Diego sonrió por primera vez en días. «En ese caso, creo que mañana va a ser una noche muy interesante. ¿Puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me defendió en esa reunión?» Diego se quedó callado un momento, buscando las palabras correctas. «Porque en todos estos años dirigiendo esta empresa, nunca había conocido a alguien tan real. Todos los que me rodean quieren algo de mí, dinero, contactos, favores. Pero tú solo querías que te escucharan, y merecías ser escuchada». Esperanza sintió algo cálido en el pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. «Gracias», susurró. «No, gracias a ti, por aceptar acompañarme, por ser lo suficientemente valiente para enfrentarte a ese mundo». Esa noche, Esperanza limpió las oficinas con una energía diferente. Mañana no sería la limpiadora invisible, sería la acompañante de Diego Santamaría en el evento más importante del año. Y por primera vez desde que había aceptado la invitación, se sentía lista para el desafío. El sábado por la noche, el Hotel Presidente brillaba como un palacio de cristal. Las limusinas se formaban en fila para dejar a los invitados más importantes de Buenos Aires. Fotógrafos de revistas sociales capturaban cada llegada, cada vestido de diseñador, cada joya que costaba más que una casa. Diego ajustó su corbata por 5ª vez mientras esperaba en el vestíbulo. Llevaba un smoking negro impecable, pero se sentía más nervioso que cuando había firmado su primer contrato de 100 millones de pesos. «Tranquilo, hermano», se murmuró a sí mismo. «Es solo una cena». Pero sabía que no era solo una cena. Era el momento en que 2 mundos iban a chocar, y él había sido el responsable de provocar esa colisión. Afuera, Esperanza se bajó del taxi y respiró profundo. Había gastado sus últimos pesos en el viaje, pero valía la pena. Carmen le había prestado una cartera pequeña pero elegante, y la señora Rodríguez
había insistido en prestarle también un collar de diamantes de fantasía que parecía auténtico. «Eres hermosa, mija», le había dicho Carmen antes de que se fuera. «Recuérdalo toda la noche». Esperanza caminó hacia la entrada principal del hotel. Los fotógrafos ni siquiera la miraron. Claramente no la reconocían como alguien importante. Pero cuando comenzó a subir la escalinata de mármol hacia el salón principal, algo cambió. Las conversaciones se fueron apagando gradualmente. Las cabezas comenzaron a voltearse. Los murmullos se extendieron como ondas en un estanque. «¿Quién es esa mujer? Nunca la había visto antes. ¡Qué elegante! ¿Será actriz?» Diego la vio antes que nadie más. Estaba en el centro del salón, conversando con un grupo de empresarios, cuando algo lo hizo levantar la vista hacia la escalinata, y se quedó sin respiración. Esperanza descendía lentamente, con una gracia natural que no se podía comprar ni enseñar. El vestido azul real se ajustaba perfectamente a su figura, y había algo en su manera de moverse que irradiaba confianza y elegancia. Su cabello estaba recogido en un moño sofisticado, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. El maquillaje era sutil pero perfecto, resaltando sus ojos oscuros y sus labios naturalmente rojos. «No puede ser», susurró Valentina, que estaba a unos metros de Diego. «¿Cómo se atreve esa mujer a presentarse aquí?» Pero Diego ya no escuchaba a nadie más. Caminó hacia la escalinata, abriéndose paso entre los invitados que se habían quedado mirando. Cuando llegó al pie de los escalones, Esperanza ya había bajado y estaba frente a él. «Buenas noches, señor Santamaría», dijo con una sonrisa serena. «Gracias por la invitación». «¿Esperanza?» Diego se quedó sin palabras por un momento. Estás preciosa». «Gracias», respondió ella, y por primera vez en toda la noche, su confianza vaciló ligeramente. «Espero no haberlo hecho quedar mal». «¿Quedar mal?» Diego ofreció su brazo. «Eres la mujer más elegante de todo el salón». Mientras caminaban hacia el centro del evento, Diego podía sentir todas las miradas sobre ellos. Escuchaba los murmullos, las especulaciones sobre quién era la misteriosa acompañante de Diego Santamaría. «Esto es impresionante», murmuró Esperanza, mirando los candelabros de cristal, las mesas decoradas con flores exóticas, la orquesta en vivo. «¿Te sientes cómoda?» «Más de lo que esperaba», admitió ella. «Aunque sigo sintiendo que todos me están mirando». «Te están mirando porque eres hermosa, y porque probablemente se preguntan cómo logré convencer a alguien como tú para que me acompañara». Esperanza lo miró sorprendida. «¿Alguien como yo?» «Auténtica, real, diferente a todas las mujeres que frecuentan estos eventos». La primera prueba llegó cuando se acercó el matrimonio Méndez, dueños de la cadena de supermercados más grande del país. «Diego, querido», dijo la señora Méndez con una sonrisa forzada, «¿no nos vas a presentar a tu encantadora acompañante?» «Por supuesto. Esperanza Morales, te presento a Roberto y Patricia Méndez. Esperanza es abogada». «¡Qué interesante!», exclamó Patricia. «¿En qué área te especializas, querida?» «Derecho laboral», respondió Esperanza con seguridad. «Me interesa especialmente la protección de los derechos de los trabajadores». Roberto Méndez se tensó ligeramente. Su empresa había tenido varios conflictos laborales en los últimos años. «¿Y dónde estudiaste?» «En la Universidad de Buenos Aires». «La UBA». Patricia sonrió condescendientemente. «Qué democrático». Esperanza mantuvo la sonrisa, pero Diego pudo ver el destello en sus ojos. «Sí, es una universidad muy exigente. Pero supongo que cuando uno no puede pagar una universidad privada, tiene que demostrar el doble para ganarse el respeto». El comentario dejó a Patricia sin palabras. Diego tuvo que disimular una sonrisa. La noche continuó de manera similar. Esperanza navegaba las conversaciones con una habilidad que sorprendía a Diego. Hablaba de arte con conocimiento, de política con perspicacia y de temas sociales con una pasión que hacía que hasta los más cínicos la escucharan con atención. «¿Cómo sabes tanto sobre pintura renacentista?», le preguntó Diego durante un momento de pausa. «Los museos son gratis los domingos», respondió ella simplemente. «Sofía y yo vamos seguido. Es nuestra salida especial. Cuando la orquesta comenzó a tocar, Diego le ofreció la mano. Bailamos,
No sé si baile tan bien como estas señoras. Apuesto a que bailas mejor. Tenía razón. Esperanza se movía con una naturalidad que hacía que el baile pareciera fácil. Diego se dio cuenta de que hacía años que no disfrutaba tanto una simple pieza de música. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le dijo Esperanza mientras bailaban. ¿Qué? Que me siento más yo misma aquí, con este vestido prestado y estos zapatos que me lastiman, que en muchos otros lugares donde se supone que debería encajar. Tal vez es porque no estás tratando de ser alguien más, estás siendo exactamente quien eres. Esperanza lo miró a los ojos y por un momento el salón lleno de gente desapareció. Solo existían ellos dos, moviéndose al ritmo de la música. Diego susurró: «Sí, gracias por todo esto, por darme la oportunidad de sentirme especial». Eres especial, Esperanza. Siempre lo has sido. Fue en ese momento que Diego se dio cuenta de algo que lo asustó y lo emocionó al mismo tiempo. Se estaba enamorando de Esperanza Morales, pero desde una esquina del salón, Valentina los observaba con ojos llenos de veneno. No había logrado humillar a Esperanza como había planeado. Al contrario, la maldita limpiadora se había ganado la admiración de varios invitados importantes. Era hora de cambiar de estrategia. «Disculpe», le dijo a uno de los meseros, «¿puede decirme quién es la acompañante del señor Santamaría? Es que me parece conocida de algún lado». El mesero, que había trabajado en eventos de la empresa y conocía a Esperanza, no vio malicia en la pregunta. «Es Esperanza Morales, señora. Trabajaba en las oficinas de Santamaría y Asociados». Valentina sonrió con frialdad. Ahora tenía la información que necesitaba. Mientras Diego y Esperanza seguían bailando, ajenos a las maquinaciones que se tejían a su alrededor, el destino se preparaba para poner a prueba lo que había comenzado a florecer entre ellos. La noche había sido perfecta hasta ahora, pero como Esperanza había aprendido en sus años de lucha, las cosas buenas siempre tenían un precio. Y ese precio estaba a punto de cobrarse. Los días que siguieron a la gala fueron como un sueño para Esperanza. Diego había comenzado a llamarla por su nombre en lugar de señora Morales, y sus conversaciones nocturnas en la oficina se habían vuelto más íntimas y personales. «¿Cómo está Sofía?», preguntó Diego una noche, 2 semanas después de la gala. «Bien, sigue preguntando por el señor elegante que la saludó el otro día». Esperanza sonrió mientras organizaba los papeles en el escritorio de Diego. «Le gustó mucho que le hablaras de igual a igual, no como si fuera solo una niña. Es una chica muy inteligente. Se nota que tiene una madre extraordinaria». Esperanza se sonrojó. Durante estas semanas Diego había empezado a visitarla ocasionalmente en San Telmo, llevándole libros de derecho de su biblioteca personal y, sin que ella se diera cuenta, algunos juguetes educativos para Sofía. «Diego», dijo Esperanza, dejando de limpiar, «¿puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras. ¿Por qué haces todo esto? Los libros, las visitas, la ayuda con mis horarios de estudio. ¿Qué esperas a cambio?». Diego se quedó callado un momento, mirándola fijamente. «Nada», respondió finalmente. «No espero nada a cambio. Solo me gusta estar cerca de ti». Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. En los últimos días había notado cómo la miraba Diego, la manera en que sus conversaciones se extendían más de lo necesario, cómo encontraba excusas para quedarse hasta más tarde en la oficina. «Diego, Esperanza, hay algo que necesito decirte», la interrumpió él acercándose. «Estos días contigo han sido diferentes. Me has hecho sentir cosas que no sentía desde hace años». Esperanza lo miró con ojos brillantes, pero antes de que pudiera responder, escucharon pasos en el pasillo. Se separaron rápidamente cuando Valentina apareció en la puerta. «Diego, ¿qué haces aquí tan tarde?», preguntó Valentina con voz melosa, pero sus ojos eran fríos como el hielo. «Y veo que nuestra empleada también está trabajando horas extra». «Solo estaba revisando unos contratos», respondió Diego, notando la tensión en la voz de Esperanza. «Qué coincidencia. Yo también vine a revisar unos documentos. Esperanza, ¿podrías darnos un momento? Diego y yo tenemos asuntos importantes que discutir». Esperanza asintió y salió de la oficina, pero pudo escuchar parte de la conversación a través de la puerta entreabierta.
Diego, tengo que hablar contigo sobre algo muy serio, decía Valentina. He estado investigando un poco sobre tu acompañante de la gala. ¿Qué clase de investigación? Resulta que Esperanza Morales no es exactamente lo que aparenta ser. Esperanza se quedó helada al escuchar su nombre. ¿Qué quieres decir? Bueno, para empezar, es cierto que estudió Derecho, pero lo que no te dijo es que ya se recibió hace 2 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Cómo? Esperanza Morales es abogada recibida, Diego, y trabajaba en el bufete Mendoza en Asociados hasta hace 3 años. Eso es imposible. Ella me dijo que se graduaba el próximo semestre. Te mintió, Diego. Y hay más. Fue despedida del bufete Mendoza por filtrar información confidencial. Hay rumores de que vendía secretos comerciales a la competencia. Esperanza sintió que el mundo se le venía abajo. Valentina estaba contando una versión distorsionada de la verdad, pero técnicamente no mentía del todo. No puedo creer que esté diciendo esto, murmuró Diego. Siento ser yo quien te abra los ojos, pero esa mujer te está usando. Piénsalo. ¿No te parece extraña tanta coincidencia? Una limpiadora que casualmente estudia Derecho, que casualmente es brillante, que casualmente apareció en tu vida justo cuando estás manejando el caso más importante de la empresa. Valentina, creo que estás exagerando. ¿En serio? Diego, acabamos de firmar el contrato con los japoneses. Vale $200 millones. ¿No te parece sospechoso que aparezca una mujer así justo ahora? Esperanza no pudo soportar más. Se alejó de la puerta con lágrimas en los ojos. Valentina había tomado pedazos de verdad y los había convertido en una mentira devastadora. Es cierto que ya era abogada. Es cierto que había trabajado en el bufete Mendoza, pero había sido despedida por denunciar irregularidades, no por cometerlas. Había mantenido en secreto su título porque necesitaba el trabajo de limpiadora y sabía que nadie contrata a una abogada para limpiar oficinas. Durante los siguientes días, Diego comenzó a comportarse de manera extraña. Sus conversaciones se volvieron frías y formales. Ya no se quedaba hasta tarde, y cuando se cruzaban en los pasillos, apenas la saludaba. Esperanza intentó hablar con él varias veces, pero Diego siempre tenía una excusa para evitar las conversaciones personales. ¿Pasa algo malo?, le preguntó finalmente una noche, cuando ya no pudo soportar más la distancia. No sé, Esperanza. ¿Pasa algo que yo debería saber? La manera en que dijo su nombre, fría y distante, le partió el corazón. No entiendo. No hay nada de tu pasado que creas que deberías saber. Nada sobre tu carrera, tu experiencia laboral anterior. Esperanza se dio cuenta de que Valentina había logrado su objetivo. Diego, ¿puedo explicarte? ¿Explicar qué? ¿Que me mentiste sobre estar estudiando Derecho cuando ya eres abogada recibida? ¿Que trabajaste para nuestros competidores directos? No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es Esperanza? Porque desde donde yo lo veo, has estado mintiéndome desde el primer día. Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ya soy abogada. Sí, trabajé en el bufete Mendoza, pero fui despedida por hacer lo correcto, por denunciar corrupción. No podía conseguir trabajo en ningún lado porque me habían puesto en una lista negra. El trabajo de limpiadora era lo único que pude encontrar. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque sabía que reaccionarías exactamente así, gritó Esperanza, perdiendo finalmente la compostura. Sabía que pensarías que tenía motivos ocultos, que estaba tratando de aprovecharte. ¿Y no es eso lo que estás haciendo? Las palabras golpearon a Esperanza como una bofetada. ¿En serio piensas eso de mí? ¿Después de todo lo que hemos compartido? No sé qué pensar, Esperanza. Me has mentido sobre algo fundamental. No te mentí. Simplemente no te dije toda la verdad porque sabía que no me entenderías. Porque tú, con toda tu riqueza y privilegios, no puedes entender lo que es luchar por sobrevivir. Eso no es justo. ¿No es justo? Esperanza se echó a reír con amargura. ¿Sabes lo que no es justo? Que juzgues mi valor como persona por mi trabajo, que pienses que porque limpio oficinas no puedo ser inteligente, que asumas que si una mujer como yo se acerca a un hombre como tú, debe tener motivos ocultos. Esperanza, no, Diego. Ya dijiste suficiente.
Pensé que eras diferente, pero resulta que eres igual que todos los ricos. Solo ves lo que quieres ver. Se quitó el uniforme de limpieza y lo dejó sobre el escritorio de Diego. Renuncio. Y no te preocupes, no voy a filtrar ninguno de tus preciosos secretos comerciales. Resulta que tengo algo que se llama ética profesional. Salió de la oficina dejando a Diego solo con sus dudas y su arrepentimiento. Esa noche, Esperanza llegó a casa destrozada. Carmen la encontró llorando en la cocina. «¿Qué pasó, mija?» «Me enamoré de un idiota», sollozó Esperanza. «Un idiota rico que creyó que yo lo estaba usando». «¿Y qué vas a hacer ahora?» Esperanza se limpió las lágrimas y miró hacia el cuarto donde Sofía dormía. «Lo que siempre he hecho, seguir adelante. Por ella, por mí. No necesito a ningún hombre para ser exitosa». Pero mientras decía esas palabras valientes, su corazón se rompía un poco más. Porque, por primera vez en años, había creído que había encontrado a alguien que la valoraba por quien realmente era. Y resultó que se había equivocado. 2 meses habían pasado desde la ruptura, y Diego se sentía como un fantasma en su propia vida. La empresa seguía funcionando, los contratos se firmaban, las reuniones continuaban, pero todo le parecía vacío y sin sentido. Se había mudado a un departamento más pequeño, incapaz de soportar la soledad de su penthouse. Trabajaba hasta muy tarde, no por necesidad, sino porque no quería volver a casa y enfrentarse a sus pensamientos. Valentina había intentado acercarse varias veces, sugiriendo que retomaran su relación anterior, pero Diego la rechazaba cada vez con más frialdad. «No entiendo qué te pasa», le había dicho ella la semana anterior. «Te liberé de esa mujer. Deberías estarme agradecido». «¿Agradecido?» Diego la había mirado con disgusto. «¿Agradecido por qué? ¿Por hacer que perdiera a la única persona real que había conocido en años?» Esa mañana de abril, Diego estaba revisando correspondencia cuando su secretaria le entregó una carta certificada. El remitente lo hizo palidecer. Morales Inasociados, Estudio Jurídico. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Era una notificación legal dirigida a Santa María y Asociados por prácticas laborales irregulares. Varios empleados de limpieza habían presentado una demanda colectiva por violación de derechos laborales, y el abogado representante era Esperanza Morales. Diego leyó la demanda 2 veces. Era meticulosa, profesional y devastadoramente precisa. Esperanza había documentado cada violación: horarios excesivos sin pago de horas extra, falta de seguro médico, condiciones laborales inseguras. «Señor Santamaría», entró su secretaria, «tiene una llamada del licenciado Herrera de Recursos Humanos. Dice que es urgente». Santamaría: «Diego, tenemos un problema grave. 5 empleados de limpieza nos están demandando y su abogada tiene documentación de todo. Facturas, horarios, testimonios. Es como si hubiera estado recopilando evidencia durante meses». Diego cerró los ojos. Por supuesto que tenía evidencia. Esperanza había trabajado en esas oficinas. Había visto de primera mano cómo trataban a los empleados de limpieza. ¿Qué tan grave es? Podríamos estar hablando de varios millones en compensaciones. Y eso sin contar el daño a nuestra reputación. Esa tarde, Diego decidió hacer algo que no había hecho en 2 meses. Investigar qué había sido de Esperanza. Una búsqueda rápida en Internet le reveló información que lo dejó atónito. Esperanza no solo había establecido su propio bufete, sino que había ganado 3 casos importantes contra empresas grandes por violaciones laborales. Su nombre aparecía en artículos de periódicos como La Abogada del Pueblo y La Defensora de los Derechos de los Trabajadores. Pero lo que más lo impactó fue un artículo del mes anterior que incluía una entrevista con ella, que la motivó a especializarse en derecho laboral. «Trabajé como limpiadora durante 3 años, mientras terminaba mis estudios. Vi de primera mano cómo se abusa de las personas que no tienen voz. Decidí ser esa voz». ¿Es cierto que fue despedida de su trabajo anterior por denunciar corrupción? Sí. En el bufete Mendoza y Asociados descubrí que estaban manipulando evidencia en casos laborales, favoreciendo siempre a las empresas sin importar la justicia. Cuando lo denuncié me despidieron y me pusieron en una lista negra.
Durante 2 años no pude conseguir trabajo como abogada. Diego sintió que se le revolvía el estómago. Esperanza había estado diciendo la verdad. Había sido despedida por hacer lo correcto, no por ser corrupta. Su teléfono sonó. Era Valentina. Diego, ¿ya viste la demanda? Esa mujer nos está atacando. Tenemos que contratar al mejor bufete de la ciudad para defendernos. Valentina, necesito preguntarte algo y quiero una respuesta honesta. Por supuesto. Cuando me contaste sobre el pasado de Esperanza, ¿sabías la verdad completa? ¿Sabías que había sido despedida por denunciar corrupción? El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Valentina, contéstame. Diego, eso no importa. Lo importante es que te mintió sobre... ¿Lo sabías o no? Sí, admitió finalmente. Pero también sabía que si te contaba toda la verdad, no me habrías hecho caso. Esa mujer era una amenaza para nosotros, para nuestra relación. Diego sintió una rabia que no había experimentado nunca. Nuestra relación. Valentina, nosotros terminamos hace 2 años, pero podríamos intentarlo de nuevo. Sin ella en el medio... Escúchame bien, Valentina. Lo que hiciste fue manipular información para destruir algo hermoso. Y funcionó. Espero que estés contenta. Diego, nuestra sociedad comercial termina hoy. Quiero tu renuncia en mi escritorio mañana por la mañana. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana hacia la ciudad. En algún lugar ahí afuera, Esperanza estaba construyendo la carrera que siempre había soñado, mientras él se ahogaba en arrepentimiento. Esa noche, Diego condujo hasta San Telmo. Sabía que Esperanza ya no vivía en el mismo departamento, pero esperaba que Carmen siguiera allí. Carmen abrió la puerta y lo miró con desconfianza. ¿Qué quiere? Busco a Esperanza. Necesito hablar con ella. Usted ya le hizo suficiente daño, ¿no le parece? Carmen, por favor. Descubrí la verdad sobre lo que pasó. Sé que me equivoqué. ¿Ah, sí? ¿Y qué verdad descubrió? Que Esperanza nunca me mintió realmente. Que fue despedida por hacer lo correcto. Que yo fui un idiota que se dejó manipular. Carmen lo estudió por un momento. ¿Sabe qué? Esperanza no se fue a Rosario como pensábamos. Abrió su oficina aquí, en Barracas. Pero no se haga ilusiones. Está muy bien sin usted. Le dio la dirección y cerró la puerta. Al día siguiente, Diego se presentó en la oficina de Morales y Asociados. Era un local pequeño pero bien organizado, con una secretaria joven y eficiente. ¿Tiene cita con la doctora Morales? No, pero es muy importante. Dígale que Diego Santamaría está aquí. La secretaria regresó unos minutos después. La doctora dice que si quiere hablar sobre el caso, debe hacerlo a través de su abogado. Dígale que no vengo como representante de la empresa, vengo como Diego, solo como Diego. Otra pausa. Finalmente, la secretaria lo condujo a una oficina pequeña pero acogedora. Esperanza estaba sentada detrás de un escritorio, vestida con un traje profesional azul marino. Se veía más madura, más segura de sí misma. «Tienes 5 minutos», dijo sin levantar la vista de sus papeles. «Esperanza, vine a disculparme». ¿Disculparte? ¿Por qué? ¿Por creer que era una oportunista? ¿Por pensar que te estaba usando? Por todo eso. Y por ser demasiado cobarde para confiar en lo que sentía por ti. Esperanza finalmente lo miró. Diego, ya no importa. Eso quedó en el pasado. No para mí. Esperanza, estos 2 meses han sido un infierno. Me di cuenta de que... ¿Te diste cuenta de qué? De que estoy enamorado de ti. De que lo he estado desde la noche de la gala, tal vez desde antes. Esperanza se quedó callada por un momento. ¿Sabes qué, Diego? Yo también me enamoré de ti, pero el hombre del que me enamoré confiaba en mí, me respetaba, me veía como su igual. Tú no eres ese hombre. Puedo serlo, puedo volver a serlo. No es tan fácil. No puedes simplemente aparecer aquí y esperar que todo vuelva a ser como antes. En ese momento el teléfono de Esperanza sonó. Era una emergencia. Sofía había tenido un accidente en el colegio y estaba en el hospital. «Tengo que irme», dijo Esperanza tomando su cartera. «Te llevo», se ofreció Diego. «No es necesario. Esperanza, por favor. Déjame ayudarte».
Durante el viaje al hospital, Diego pudo ver la angustia real en el rostro de Esperanza. Toda su fachada profesional se desmoronó cuando vio a Sofía en la cama de hospital con una pierna enyesada. «¿Qué pasó, mi amor?» «Me caí del pasamanos del colegio, mami. Pero no lloré nada». Diego se quedó en un rincón, observando la ternura entre madre e hija. Cuando el médico explicó que Sofía necesitaría terapia física durante varios meses, vio cómo Esperanza calculaba mentalmente los costos. Durante las siguientes semanas, Diego apareció en el hospital todos los días. No como el millonario que podía pagar las cuentas, sino como el hombre que se preocupaba genuinamente por Sofía y por Esperanza. Llevaba libros para que Sofía leyera. Se quedaba cuando Esperanza tenía que trabajar y poco a poco fue demostrando que había cambiado realmente. «¿Por qué haces esto?», le preguntó Esperanza una noche cuando Sofía finalmente se había dormido. «Porque ustedes dos son mi familia», respondió Diego simplemente. «La familia que nunca supe que quería hasta que la perdí». Esperanza lo miró con ojos brillantes. «Diego, no tienes que decir nada ahora. Solo quiero que sepas que no me voy a rendir. Voy a demostrarte todos los días que el hombre del que te enamoraste sigue aquí, y que esta vez voy a confiar en lo que siento, sin importar lo que diga nadie más». Por primera vez en meses, Esperanza sonrió con sinceridad. Tal vez, solo tal vez, el amor verdadero merecía una segunda oportunidad. 1 año y medio después, el sol de diciembre entraba por las ventanas del nuevo estudio jurídico de Esperanza, ahora ubicado en un edificio moderno de Puerto Madero. En la placa de la entrada se leía: Morales and Santamaría, abogados asociados, especialistas en derecho laboral y social. Esperanza revisaba los últimos documentos del día cuando escuchó risas provenientes de la sala de espera. Se asomó y sonrió al ver a Diego ayudando a Sofía con su tarea de matemáticas, mientras la niña, ahora de 10 años, explicaba con paciencia infinita por qué su método era mejor que el que él proponía. «Papá Diego, no entiendes nada», decía Sofía con una sonrisa. «Los números no mienten, pero tú sí te equivocas mucho». «Tienes razón, princesa. Mejor me quedo con los contratos y te dejo las matemáticas a ti». Esperanza sintió esa sensación cálida en el pecho que había aprendido a reconocer como felicidad pura. Hacía 6 meses que Diego había adoptado oficialmente a Sofía, y la niña había comenzado a llamarlo Papá Diego, de manera natural, sin presiones ni imposiciones. El camino hasta aquí no había sido fácil. Después de la hospitalización de Sofía, Diego había tenido que demostrar día tras día que había cambiado realmente. Había comenzado por reformar completamente las políticas laborales de su empresa, contratando a Esperanza como consultora externa para asegurar que todos los empleados tuvieran condiciones justas. Luego, había llegado la reconciliación gradual. Cenas familiares los domingos, ayuda con la tarea de Sofía, paseos por el parque. Diego aprendió a ser parte de una familia real, no la versión idealizada que había imaginado durante años. «¿Lista para irnos?», preguntó Diego apareciendo en la puerta de su oficina. «Casi. Solo tengo que terminar de revisar el caso de la fábrica textil. Ese puede esperar hasta mañana. Hoy es un día especial, ¿recuerdas?». Esperanza sonrió, como si pudiera olvidarlo. Hoy se cumplía exactamente 1 año desde que Diego le había propuesto matrimonio en la segunda gala benéfica que habían organizado juntos, esta vez para recaudar fondos para un programa de becas universitarias para hijos de trabajadores. La propuesta había sido perfecta en su simplicidad. Nada de mariachis ni globos, solo Diego tomando el micrófono durante la cena y diciendo: «Hace 1 año, una mujer extraordinaria me enseñó que el amor verdadero no conoce clases sociales. Esperanza Morales, ¿te casarías conmigo?». Esperanza había dicho que sí entre lágrimas de felicidad, mientras Sofía aplaudía desde el público y gritaba: «Por fin». La boda había sido 3 meses después, una ceremonia íntima en el jardín de la casa que habían comprado juntos en San Isidro. Carmen había llorado más que la misma novia, y hasta algunos de los antiguos compañeros de trabajo de Diego habían admitido que nunca lo habían visto tan feliz. «Mami, papá Diego dice que vamos a cenar a ese lugar elegante donde tienen servilletas de tela», anunció Sofía interrumpiendo sus recuerdos. «¿En serio? ¿Y qué celebramos?». «Es sorpresa.
dijeron Diego y Sofía al unísono, intercambiando miradas cómplices. Durante el trayecto al restaurante, Esperanza observó a su familia. Sofía había crecido tanto en el último año, no solo físicamente, sino en confianza. Tener una figura paterna estable había hecho maravillas en ella. Diego, por su parte, se había convertido en el hombre que ella siempre había sabido que podía ser. Generoso, presente, real. En el restaurante, el mismo donde habían tenido su primera cita oficial hacía un año, Diego pidió champagne. ¿Champagne un martes?, preguntó Esperanza con curiosidad. Bueno, resulta que tengo noticias, dijo Diego, tomando su mano. Hoy me confirmaron que el proyecto de viviendas sociales fue aprobado por el municipio. Esperanza ahogó un grito de emoción. Durante meses habían estado trabajando en un proyecto conjunto. Diego aportando la experiencia inmobiliaria y los contactos, Esperanza manejando los aspectos legales y sociales. La idea era construir viviendas dignas y accesibles para familias trabajadoras, algo que había surgido de las conversaciones sobre sus diferentes mundos. ¿En serio? ¿Ya es oficial? Completamente oficial. Empezamos la construcción en marzo. Y lo mejor de todo, Diego sonrió, es que el programa de microcréditos que diseñaste fue aprobado también. Las familias podrán comprar sus casas con cuotas accesibles. Sofía, que había estado siguiendo la conversación con interés, levantó su vaso de jugo de naranja. Brindemos, por mi mami, que ayuda a la gente, por mi papá Diego, que construye casas, y por mí, que saqué 10 en el examen de ciencias sociales. Los tres rieron y chocaron sus vasos. «Y hay algo más», dijo Diego poniéndose ligeramente nervioso. «Sofía, ¿quieres contarle a tu mami?» La niña sonrió con picardía. «Papá Diego y yo estuvimos hablando, y pensamos que tal vez sería bueno que yo tuviera un hermanito o hermanita». Esperanza casi se atraganta con el champán. «¿Qué? No ahora mismo», se apresuró a aclarar Diego. «Pero tal vez en un año o 2, cuando estemos completamente establecidos con el negocio y...» «Sí», interrumpió Esperanza. «¿Sí? ¿Qué?» «Sí, me encantaría tener otro hijo contigo. Con ustedes». Sofía aplaudió emocionada, y Diego tomó la mano de Esperanza, besándosela suavemente. Mientras regresaban a casa esa noche, Esperanza reflexionó sobre el camino que habían recorrido. Desde aquella noche en que había aparecido en la gala como la acompañante broma de Diego, hasta este momento, sentada en el asiento del pasajero del auto de su esposo, escuchando a su hija planear nombres para su futuro hermano, la vida les había enseñado que el amor verdadero no era solo una emoción, sino una decisión diaria, la decisión de confiar, de apoyarse mutuamente, de construir algo juntos que fuera más grande que la suma de sus partes. En casa, mientras Sofía se bañaba y se preparaba para dormir, Diego y Esperanza se sentaron en el sillón de la sala, ella recostada contra su pecho. «¿Te acuerdas de lo que me dijiste la primera noche que conversamos?», murmuró Diego. «¿Qué cosa? Que querías ayudar a gente como tú, gente que lucha, que trabaja duro, que sueña con algo mejor». «Sí, me acuerdo. Mira todo lo que has logrado. El bufete más exitoso de derecho laboral de la ciudad, el proyecto de viviendas, las becas universitarias. Has ayudado a cientos de familias». Esperanza sonrió. «Hemos ayudado, Diego. Esto lo construimos juntos». «No, amor, yo solo puse el dinero y los contactos. La visión, la pasión, la inteligencia para hacer que todo funcione. Eso fuiste tú. ¿Sabes cuál fue mi mayor logro? ¿Cuál? Demostrarte que una mujer trabajadora puede ser el amor de tu vida, no tu proyecto de caridad». Diego se rió suavemente. «¿Y tú, cuál dirías que fue mi mayor logro?» Esperanza lo pensó un momento. «Convertirte en el hombre que Sofía y yo necesitábamos, sin dejar de ser quien realmente eres». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los ruidos de Sofía, preparándose para dormir, los sonidos familiares de una casa llena de amor. «Diego», susurró Esperanza. Gracias. ¿Por qué? Por darme la oportunidad de amarte. Por demostrarme que los finales felices sí existen, aunque no sean como los de las películas. ¿Cómo son entonces? Son reales, con problemas que resolver juntos, proyectos que construir, una hija que criar y tal vez pronto un bebé que esperar.
Son perfectos precisamente porque no son perfectos. Diego la besó en la frente. Te amo, Esperanza Santamaría. Y yo te amo a ti, Diego, para siempre. Afuera, Buenos Aires seguía con su ritmo frenético, pero dentro de esa casa en San Isidro, una familia había encontrado su propio ritmo, su propia melodía. Una melodía hecha de risas, conversaciones nocturnas, planes compartidos y amor verdadero. El millonario y la limpiadora habían demostrado que el amor no conoce fronteras sociales cuando está basado en el respeto mutuo, la admiración genuina y la voluntad de construir algo hermoso juntos. Y vivieron felices para siempre, no porque sus vidas fueran perfectas, sino porque habían aprendido que la felicidad verdadera se encuentra en las pequeñas cosas: un desayuno compartido, una tarea de matemáticas explicada con paciencia, una mano que se busca en la oscuridad y la certeza de que, sin importar lo que venga, lo enfrentarán juntos.